Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Gracias por estar en sintonía de la Gran Esperanza TV y en su programa Reavivados por su palabra. El día de hoy empezamos mes y también empezamos un libro de la Biblia que es el primer libro de los Reyes. Vamos a orar para pedir siempre la bendición de Dios en nuestra lectura. Amado Padre, le damos muchas gracias, Padre, porque nos permitió amanecer un nuevo día, Padre. Y hoy que nos disponemos a leer su santa palabra, rogamos que su presencia a través del Espíritu Santo pueda estar con nosotros y que esta lectura pueda servir para poder alimentar nuestra alma. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces abramos nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 1. La palabra de Dios dice así: cuando el rey David ya era muy anciano, no lograba entrar en calor por más que lo cubrieran. Sus siervos le sugirieron que se busque a una joven, a un virgen, para que esté siempre abrigando a su majestad y durmiendo a su lado. Así su majestad entrará en calor. Se recorrió entonces toda la tierra de Israel y finalmente hallaron en Sunem una hermosa joven llamada Abisag y se la llevaron al rey. Esta joven era muy hermosa y servicial, pero el rey nunca tuvo relaciones con ella. Adonías, el hijo de Hagit, se rebeló y decidió proclamarse rey. Se hizo carros de guerra y de gente de a caballo y se hizo acompañar de 50 hombres que le abrían paso. David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento. Además, Adonías era un joven muy apuesto y había nacido después de Absalón. Adonías se había confabulado con Joab, hijo de Zeruya, y con el sacerdote Abiatar, que lo apoyaban. Por el contrario, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni el profeta Natán, ni Simei, ni su hombre de confianza, ni sus consejeros apoyaban el proyecto de Adonías. Pero Adonías preparó un banquete junto a la peña de Zohelet, cerca de la fuente de Rogel, y mató ovejas y vacas y terneros engordados, e invitó a todos sus hermanos, hijos del rey David, y a todos los varones de Judá al servicio del rey. Sin embargo, no invitó al profeta Natán ni a Benaías, ni a los hombres importantes, y tampoco a su hermano Salomón. Entonces Natán habló con Bersabé, la madre de Salomón, y le dijo: ¿ya te enteraste de que Adonías, el hijo de Hagit, se ha proclamado rey a espaldas de nuestro señor David? Si quieres salvar tu vida y la de tu hijo Salomón, te ruego que hagas lo que voy a aconsejarte. Preséntate ahora mismo ante el rey David y dile:
¿Recuerda su majestad la promesa que le hizo a esta sierva suya de que mi hijo Salomón sería rey después de su majestad y que él ocuparía el trono? ¿Por qué entonces Adonías es el nuevo rey? Y mientras tú estés hablando con el rey, yo entraré y confirmaré tus palabras. Betsabé fue a ver al rey en su habitación. Como éste era ya muy anciano, Abisag, la sunamita, lo atendía en todo. Betsabé se inclinó ante el rey e hizo una reverencia, y el rey le preguntó: ¿te pasa algo? Betsabé le respondió: su majestad juró a esta sierva suya, poniendo por testigo al Señor su Dios, que mi hijo Salomón reinaría después de su majestad y que él ocuparía el trono. Pero al parecer su majestad ignora que Adonías se ha proclamado rey. Adonías ha hecho un banquete y ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad, y al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, pero no invitó a Salomón, siervo de su majestad. Mientras esto sucede, todo el pueblo está esperando la decisión de su majestad en cuanto a quién ocupará el trono. Si su majestad no se pronuncia al respecto, cuando mi señor y rey vaya a reunirse con sus antepasados, mi hijo Salomón y yo seremos perseguidos como culpables. Mientras Betsabé hablaba con el rey, llegó el profeta Natán. Entonces los siervos del rey dieron aviso de su llegada, y cuando Natán se presentó ante el rey, se inclinó hasta tocar el suelo, mientras decía: ¿su majestad ha dispuesto que Adonías suceda a su majestad en el trono? Porque hoy está celebrando un gran banquete, ha matado bueyes y terneros engordados y muchas ovejas, y ha invitado a todos los hijos de su majestad, y a los capitanes del ejército, y al sacerdote Abiatar. En este momento están comiendo y bebiendo con él, mientras gritan: ¡viva Adonías nuestro rey! Pero ninguno de los siervos de su majestad ha sido invitado, ni el sacerdote Sadoc, ni Benaías, hijo de Joiada, ni Salomón. ¿Acaso este asunto de la sucesión del trono lo ha ordenado su majestad y ha olvidado comunicarlo a sus siervos? El rey mandó llamar a Betsabé, y ella entró y se detuvo ante el rey. Entonces el rey hizo este juramento: juro por el Señor que me ha librado de toda angustia, que yo te prometí delante del Señor, el Dios de Israel, que tu hijo Salomón reinaría después de mí, y que él se sentaría en mi trono. Hoy cumplo mi promesa. Betsabé se arrodilló ante el rey con el rostro hacia el suelo, y haciendo reverencia dijo: que su majestad el rey David viva por siempre. Luego el rey David dijo: que vengan aquí el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaías, hijo de Joiada. Cuando ellos se presentaron ante el rey, éste dijo: llévense a mis siervos, monten en mi mula a mi hijo Salomón y llévenlo a Gijón. Ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo consagrarán como rey de Israel. Tocarán las trompetas y gritarán: ¡viva el rey Salomón! Después de eso, ustedes lo escoltarán, y cuando él llegue aquí, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he elegido como príncipe de Israel y de Judá. Benaías, hijo de Joiada, dijo entonces al rey: así será, y que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme. Que así como el Señor ha estado con su majestad, éste también con Salomón, y que haga prosperar su reinado aún más que el reinado de su majestad, el rey David.
El sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaías hijo de Joiada, y los cretenses y los peleteos fueron por la mula del rey David para que Salomón la montara, y luego partieron rumbo a Gijón. Allí el sacerdote Sadoc tomó del santuario el recipiente con el aceite y ungió a Salomón. Se tocó entonces la trompeta y todo el pueblo gritó: ¡Viva el rey Salomón! Enseguida todo el pueblo lo siguió, mientras cantaba alegremente al son de las flautas. Era tan el alborozo que la tierra parecía hundirse por causa de su clamor. Adonías y sus invitados ya habían terminado de comer cuando les llegó la noticia. Y cuando Joab escuchó las trompetas, preguntó: ¿por qué está tan alborotada la ciudad? ¿A qué viene ese escándalo? No había terminado de hablar cuando llegó Jonatán, el hijo del sacerdote Abiatar. Al verlo, Adonías le dijo: adelante, valiente, seguramente me traes buenas noticias. Y Jonatán le dijo: la noticia es que nuestro Señor, el rey David, acaba de nombrar rey a Salomón. El rey ordenó al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Benaías hijo de Joiada, y a los cretenses y peleteos que montaran a Salomón en su propia mula. Y así lo hicieron. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron con aceite y lo consagraron en Gijón como rey. Luego regresaron a la ciudad y todo el pueblo celebra esto con gran alegría y alboroto. Esa es la causa del estruendo que aquí se escucha. Pero además, Salomón ya se ha sentado en el trono del reino. Y los siervos del rey fueron a nuestro señor, el rey David, diciendo: que el Señor conceda al nombre de Salomón más fama que al de su majestad, y que dé a su reinado mayor grandeza que al de su majestad. El rey adoró al Señor en su cama y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que me ha permitido ver hoy al que ocupará mi trono. Cuando los invitados de Adonías escucharon esto, temblando de miedo se levantaron y se fueron a sus casas. Adonías, lleno de miedo por lo que Salomón pudiera hacer, corrió al santuario y se agarró de los cuernos del altar. Algunos fueron a decirle a Salomón: Adonías tiene miedo del rey Salomón. Ha ido a agarrarse de los cuernos del altar y suplica que me jure el rey Salomón que no matará a este siervo suyo. Salomón dijo: si él es un hombre de bien, ni uno solo de sus cabellos caerá al suelo, pero si ha actuado mal, morirá. Entonces el rey Salomón mandó que fueran por él y lo sacaron del santuario. Y cuando Adonías llegó al palacio, se inclinó ante el rey Salomón, quien al verlo le dijo: vete a tu casa. Interesante historia de el rey David y sus hijos. La situación que se ha presentado aquí, pues ya David definitivamente está muy viejito, muy anciano. Incluso dice el inicio del capítulo que ya no se puede él estar en su calor normal, ya está falto de eso, a punto que tuvieron que buscar los medios para mantenerlo con el calor que necesitaba su cuerpo. Pero vemos aquí la trama de sus dos hijos, Adonías y Salomón. Por un lado vemos a Adonías interesado en usurpar un trono que no le pertenecía. Sí, era hijo del rey, pero no le pertenecía a él el hecho de suceder a su padre. Y vemos a Salomón, por otro lado, pues como un hijo que
me imagino que él ha de haber escuchado lo que su hermano Adonías estaba haciendo. Sin embargo, no fue él el que interfirió en ese momento en la situación que se estaba dando, sino que fue más bien Natán y su madre las que intercedieron ante ese gran dilema. Nos debe llamar la atención el hecho aquí de que en el versículo 6 dice: David nunca le había llamado la atención ni lo había reprendido por su comportamiento a Adonías. Vemos aquí un problema en el rey. Muchas veces los padres callamos algunas cosas en que debemos corregir a nuestros hijos. Quizás aquí hay un punto de equilibrio en el cual el rey David había fallado. Por esta razón, Adonías sintió que podía formar un reino, que podía ser el rey él, porque vio en su papá esa debilidad, vio que no le llamó la atención nunca, ni tan siquiera lo reprendió por el comportamiento. Así que allí debe radicar un poquito el problema en que Adonías se haya confabulado con los demás personajes para poder usurpar el trono que era para el otro hijo, que era Salomón. Vemos también aquí al profeta Natán entonces haciendo lo que tenía que hacer. Él sabía que si esto sucedía y si el rey seguía callando y no proclamaba inmediatamente a su hijo Salomón rey, pues se iba a armar un problema grande. Iban a haber dos reinos a la misma vez, y eso iba a causar un grave problema. Así que él decidió buscar la manera más sabia para poder ir a persuadir al rey y decirle: bueno, acuérdese lo que usted ya prometió, y está, como quien dice, durmiéndose en esa situación. Así que David necesitó de la ayuda de Natán y Betsabé para poder volver en sí y ver que él estaba cometiendo un error al no declarar a Salomón inmediatamente rey. Pues la verdad, él podía dejarse rey hasta que él muriera, y seguramente por esa razón David estaba ahí todavía esperando el momento específico en el que él iba a proclamar rey a Salomón. Pero a raíz de que esta situación se presentó, entonces él tuvo que hacer lo correcto inmediatamente para que no hubiese problemas graves en el futuro. Así, porque Betsabé le dijo que seguramente, pues si Adonías ya se sentaba en el trono, Adonías sabía perfectamente que Salomón era el elegido. Así que lo primero que iba a hacer Adonías era eliminar a Salomón y también quizás eliminar a su madre. Así que también todo eso fue de los argumentos que Betsabé le presentó a el rey David. Y pues vemos entonces que él entró en razón y proclamó rey a su hijo Salomón. Y llama la atención también el hecho de que todos los siervos desean que el Señor conceda a Salomón más fama que al de su majestad, y que dé a su reinado mayor grandeza que al de su majestad. Siempre, ¿verdad?, se espera a lo mejor. Si nuestros padres pues fallaron en tal cosa, pues se espera que nosotros como hijos pues superemos cualquier situación. Así que todo el pueblo necesitaba que este rey fuese aún mejor y que su grandeza y su majestad fueran todavía mayor a la que David había tenido. Y David entonces bendijo el reinado de Salomón, y también bendijo el hecho de que Dios le permitió ver a su hijo sentado en el trono. Queridos amigos y queridos hermanos, podemos sacar una lección acerca de Adonías. Podemos
ver que él, la codicia y la envidia lo llevó a ese punto, a traicionar, si podemos decir, traicionar a su hermano y traicionar a su padre. La envidia lo tomó de tal manera que él sabía perfectamente que estaba haciendo mal, pero aprovechó la situación en que su padre estaba anciano, que su reinado estaba en crisis, pero debido a la ancianidad de su padre. Entonces él aprovechó la oportunidad. Así también es tan peligroso nosotros ver algunas vulnerabilidades en algunas personas o nuestros padres, no sé, las situaciones que se nos presenten, y nosotros convertirnos en un Adonías y pensar que podemos hacerlo bien y pensar que podemos tomar partida de la situación. Pero vemos al final, como Adonías sabía lo que había hecho, entonces él tuvo miedo y se fue para el santuario, dice, y se fue y se agarró de los cuernos del altar. ¿Por qué hizo esto? Porque allí él estaba pidiendo misericordia. Él sabía que su hermano perfectamente podía eliminarlo por la traición. Si él no estaba con él, entonces sabía que en cualquier momento él podía morir por esa traición, al igual que todas las personas que estaban con él, al igual que todas las personas que habían celebrado con él la supuesta llegada al reinado. Entonces también eran traicioneros para el rey Salomón. Sin embargo, vemos aquí a Salomón que considera a su hermano y dice pues que al verlo le dijo: vete a tu casa. Salomón entonces comprendía que Adonías había cometido un error, pero lo perdona de este acto que él hizo contra él. Por otro lado, nosotros podemos también convertirnos en unas personas de las cuales otras personas sienten envidia. Por ejemplo, Salomón no tenía culpa de que su hermano sintiera envidia de él. Entonces, también él actúa de esa manera sabia. Igual nosotros podemos decir esta mañana que a veces no está en nuestras manos que otras personas quieran usurpar lo que a nosotros nos corresponde. No está en nuestras manos el hecho de que otras personas sientan envidia y busquen la manera de desestabilizarnos y busquen la manera de quitarnos lo que a nosotros nos corresponde. Pero dejemos que sea Jehová quien haga la obra. Me encanta ver el hecho de que Salomón en esto no interfirió para nada, sino que Dios utilizó otros medios para que él fuera coronado rey. Así que nosotros debemos dejar en las manos de Dios el hecho de que si alguien quiere hacernos daño, Dios siempre está al control y buscará la manera de que nosotros podamos alcanzar o tener lo que él ya ha prometido. Dios ya tenía a Salomón para este cargo y Salomón dejó que las aguas corrieran a su favor en el momento preciso y que actuaran las personas precisas para poder obtenerlo. No hacía Adonías, que él por su envidia y su codicia cometió estos errores que seguramente le trajeron mucha tristeza a su corazón y sintió que era una persona que no era leal ni con su padre ni con su hermano. Otro punto entonces también es que como padres debemos llamar la atención a nuestros hijos y reprenderlos cuando vemos comportamientos que no son correctos, porque si no tendremos que sufrir graves consecuencias a raíz de nuestra tolerancia para con nuestros hijos. Vamos a orar para que Dios nos ayude a hacerlo mejor cada día. Padre amado, le damos nuevamente gracias, Padre, por esta lectura. Gracias, Padre, porque su palabra es tan extensa y encontramos tantas lecciones cada día para nosotros como padres, como hijos, como también líderes. Puede ser en nuestra comunidad, puede ser en la iglesia,
Y así, Padre, tú nos has dado tantos dones que debemos aprovecharlos, pero sabemos que debemos hacerlo de la manera correcta. Que la envidia, que la codicia, quizás muchas veces no necesitamos lo que a veces queremos y buscamos la manera, Padre, de obtenerlo, no importando si en eso nos llevamos de encuentro a personas inocentes, Padre. Perdónanos si lo hemos hecho anteriormente y ayúdanos a hacer las cosas bien. Ayúdanos, Padre, a dejar que tú seas el que siempre llevas la palabra y permite que nosotros siempre podamos acordarnos de que usted es el que siempre mira y vela por cada uno de sus hijos. Ayúdenos a ser humildes siempre, Padre, y ayúdenos a escuchar su voz. Ayúdenos a poder siempre poner en sus manos nuestros planes para que todo nos salga bien y para que podamos tener un pedacito de cielo en esta tierra. Siempre, Señor, por ser guiados por usted y por ser obedientes a todo lo que usted quiere que nosotros hagamos. Dejamos nuestras vidas en sus manos y rogamos la unción de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que cada día podamos ser mejores y cada día podamos honrarlo y glorificarlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, queridos amigos y hermanos, y recordemos compartir todos los programas de la Gran Esperanza TV para alcanzar a muchas personas y que puedan venir a los pies de Cristo. Que tengan un hermoso día. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.